A estas alturas de mi relato, yo miraba a Pablo y le decía, siempre he creído en este ángel bueno. Ahora tiene que abrir mucho sus alas porque tendrá que protegernos a los dos. Pablo se reía con la vista perdida allá a lo lejos. En el lago, quizás pensando en su infancia. Nunca le contaron cuentos al dormirse su mamá madre, como él llamaba a su madrastra, que era la bondad misma. Era una mujer demasiado simple o demasiado ocupada en los quehaceres de una casa grande, destartalada, con hijos pequeños para los que tenía que cocinar, lavar, planchar, y ese marido exigente, autoritario, y que jamás llegaba a la casa solo para comer. En Temuco me contaban los parientes de Pablo que a veces no llegaba ningún amigo para almorzar, quizá porque llovía demasiado. Él tomaba su paraguas, salía a la puerta y al primero que pasaba lo convidaba para que lo acompañara en su mesa. Pablo heredó con fuerzas ese lado del carácter de su padre. Era feliz cuando tenía su mesa llena de amigos. Una tarde estábamos mirando ese lago que tanto queríamos y de repente le pregunté, ¿qué es lo que más se grabó en su memoria cuando tenía entre 7 y 8 años? Se quedó pensando y sin vacilar me contestó, la primera vez que vi el mar fue una fascinación tan grande. Desde ese momento supe que nunca más podría vivir sin mirarlo. ¿Y usted? Me preguntó casi inmediatamente. También, sin vacilar, le contesté. Fue la primera vez que mi madre me entregó un surco de tierra para que lo sembrara, yo sola. Con qué cuidado lo hice. Había que dejar caer 2 porotos y un grano de maíz. Y cuando llegué al final del surco, me volví. Con cuánto amor fui tapando esos granos con la tierra bien desmenuzada por mis pequeñas manos. Nos miramos y nos reímos largamente. Éramos la pareja perfecta. Mis pies habían quedado clavados en esta tierra, en esos surcos, y todo lo que haría en la vida llevaría esa marca. En uno de sus sonetos, Pablo me decía, es de tierra tu corazón y tus manos son celestes. Cuénteme más de su vida en Chillán, me dice, y yo sentí sonar todos los recuerdos de esos años. Venían cantando, venían con deseos de ser escuchados. Creo que nunca antes había hablado de ellos, y en ese momento se atropellaban por salir de aquí, muy dentro, donde habían estado toda la vida y con deseos de ser conocidos, y nunca encontraron auditorio. Y ahora tenían al más maravilloso ser humano dispuesto a escucharlos, a celebrarlos uno por uno, a entenderlos. Debo haberlo mirado agradecida. Esa infancia lejana para mí, tras tremendamente presente, vive en recuerdos vivaces. Sigo mirando el lago, pero en vez de agua, veo mi casa de Chillán, sus piezas grandes, muy altas, y tenía un corredor muy hermoso, donde transcurría casi toda mi vida. Allí estaba la casita de mi perro regalón, al que adoraba. Se llamaba Chap. Era inmenso, pesado. Cuando jugaba con él, siempre andaba por los suelos. Teníamos los indispensables para vivir con la más exigua simplicidad, producto del arriendo de la mitad de la casa, que no nos hacía ninguna falta, porque aún así todavía era muy grande. Recuerdo que en mi casa había un hombre que mi madre llamaba Jarita. Era muy pequeño, de color gris, siempre andaba con pasitos cortos y rápidos. Mi madre le daba una pieza al fondo de la casa para que viviera. Nunca le conocimos parientes. Se ganaba unos centavos en el mercado, llevando canastos. Era bueno, bondadoso. Yo lo quería mucho y le tenía gran admiración porque sabía arreglar la tierra para las siembras.
Los surcos eran tan derechitos. En cuanto estos estaban hechos, nosotras con mi madre sembrábamos. Le cuento que esa era mi fiesta. Yo amaba sembrar. Cuando dejaba caer la tierra sobre esos granos, ya estaba pensando en los brotes tiernos que aparecerían muy pronto. Sembrábamos habas. Esas caían como sentadas en la tierra. Era muy distinta de los porotos. Me parecía muy seria. Más importantes, los porotos, juguetones, caían en la tierra dando saltos. También sembrábamos alberjas, y lo que nunca pude hacer fue sembrar trigo. Ese sí que era un arte. Mi madre tomaba un puñado de trigo, levantaba su brazo y parecía que junto con él también volaría esa mano que en ese momento parecía tener alas. Este trigo caía como si grano a grano lo hubieran sembrado. Muchas veces quise imitarla, pero el puñado se me caía de golpe. Fue frustración sentía. Mi deslumbramiento ante los brotes nuevos viene ahora a iluminar mi memoria. Nunca me he desprendido de esta sensación, de este deseo de sembrar. Cuando este trigo crecía, lo cosechábamos verde. Mi madre lo golpeaba y sacábamos el soplillo. ¿Qué? Me preguntó Pablo. ¿Soplillo? Años que no escuchaba esa palabra. Había salido de mi memoria. Y qué hermosa es. Aquí estaba la diferencia. Pablo recordaba la palabra por hermosa. Yo la veía en una cazuela o en los porotos que saciaban mi apetito. Y sigo desempolvando de mi memoria sucesos de este tiempo que yo había dado por perdidos y que ahora, al contarlos, me iluminaban facetas oscuras de mi vida. Lo más hermoso de todo, sigo diciéndole, eran los almacigos de cebollines, en unos cajones muy bien alineados que nuestro buen Jarita había confeccionado en forma perfecta. Este cebollino se iba levantando en forma milagrosa. Primero eran unos puntitos verdes muy pequeños, muy débiles, que asomaban de la tierra. Poco a poco se van levantando muy derechos. Yo los iba a mirar varias veces al día y casi crecían bajo mis miradas. Fueron mis soldaditos de la infancia, de los otros tan de moda en ese tiempo y que todos los niños tenían, yo no tuve, nunca, y puedo asegurar que no me hicieron falta. Mira, Pablo, está serio. Me acaricia la cabeza con una mano muy blanda, pensando en esos soldaditos que no tuve. Yo me río porque recuerdo algo que me hacía tan feliz. Ahora le voy a contar algo maravilloso, le digo. En Chillán existía un sistema de acequias para regar. Como a 3 cuadras de la casa, nos íbamos a levantar unas pequeñas compuertas que al abrirse dejaban escapar un chorro milagroso de agua que se venía alegre y alborotada por su cauce entre la calle y la vereda. Venía como cantando con mis pies desnudos que saltaban con ella, disfrutando de la fiesta más hermosa que es posible tener en la vida. En mi casa había un portón grande por donde entraban en tiempos de mi padre las carretas con leña y carbón. Ahora entraba esta agua dando saltos. Había que vigilarla porque era impulsiva y revoltosa. Si se la dejaba sola, podía malograr todo nuestro trabajo. Se la encauzaba sabiamente en pequeños chorros que iban a los sembrados, y el grueso pasaba a los árboles y a la laguna de los patos, los que, en cuanto veían el agua, batían sus alas arrastrándose encima. ¡Qué alegres se ponían! Alborotaban y gritaban, gritaban.
qué fiestas más hermosas tuve yo en la infancia. La vida me colmó de felicidad. No teníamos nada y teníamos tanto. En esa casa inmensa había toda clase de árboles frutales que se doblaban por el peso de sus frutos. Yo llegaba del colegio y me colgaba de un árbol. Era la manera de saciar mi apetito y eso marcó toda mi vida. Ahora, cuando tengo hambre, siempre pienso en una manzana o en un buen racimo de uvas. Pablo me interrompe. Não se ocorra dar-me manzanas ou uvas quando eu tenho apetito. Eu lo tranquilizo, não solamente comia frutas, as carnes andavam bebidas em essa casa. Havia cainhas, canetas, hoje nunca las veu. Pavos que eram muito delicados quando pequenos. Havia que cuidá-los muito, todo o contrário de los patos, que eram os que mais me divertiam. En el fundo de la casa, mi madre havia hecho hacer uma laguna. Aí nadavam o dia inteiro. Me gostava mirá-los. Hacía uns pequenos botecitos de papel para que navegaram com eles, pero estes duravam muito pouco. Pablo, com a vista perdida, allá lejos, el lago, como ensimismado, como pensando em voz alta, me contava de sua niñez. Los crepúsculos davam uma pena infinita. Su gran prazer era juntar coleopíteros, bichitos, palos deformados por la umidade, que têm formas caprichosas e muito raras pedras com vetas. Com orgulho, me disse, tinha uma coleção imensa em minha peça, já não me cabiam, eram meus tesouros. Me gostava ler, sobretudo ler. Sofria com todos os personagens e me ponia a escrever. Sempre escrevi. Isso me aliviava. Me gustavam as noites de luna, pero me ponia nostálgico, nunca alegre. Com meus companheiros do colégio, com sua alegria, suas risas, sempre me senti ajeno e quando tomava parte em algum jogo, sempre levava-las a perder, era muito torpe e as que não me gostava julgar. E continua recordando. Por suerte, mi padre en las vacaciones me llevaba en su tren. Eso sí que me gustaba. Me hice amigo rápidamente de los peones del tren, que se interesaban por todo lo que a mí me gustaba. Me ayudaban a cazar mariposas, coleópteros. Se recordaba de uno en especial, se llamaba Monje. Tenía una cicatriz que le cruzaba una mejilla. Pero no lo afeaba, me decía, porque tenía los ojos de mirada más hermosa que nunca he visto. Era tierno, siempre dispuesto a sacrificar su hora de descanso para corretear conmigo por la selva, buscando mis tesoros. Nos íbamos muy calladitos, el humus apagaba nuestros pasos
y nos íbamos internando y había allí dentro una oscuridad con un color verde que siempre he recordado. Allí dentro éramos dueños del secreto de los bosques. ¡Qué felicidad! Salía cargado de tesoros. Una extraña nostalgia de la infancia nos invade a ambos. No es tristeza, nos sentimos desbordados por el amor más grande. Estos días van pasando. Quisiéramos detener las horas que corren demasiado rápido. Miro a Pablo, su mirada es de nostalgia. Debe estar pensando en el sur de Chile, que tanto ama y que en ese momento no puede volver a ver. Lo siento triste. Cambio de tema y para distraerlo le digo, ahora te contaré algo que por años me hizo reír. Te contaré cómo y por qué Jarita, nuestro amigo y jardinero, se separó de nosotras. Él era muy descuidado en el vestir. Mi madre era quien le compraba alguna camisa o pantalones. Él era muy descuidado en el vestir. Mi madre era quien le compraba alguna camisa o pantalones. A él le daba igual. Pero un día mi madre lo encontró muy distinto. Andaba muy limpio y se había comprado ropa nueva. A mí me traía dulces y una vez llegó con una docena de pasteles que yo nunca veía, porque lo que no era estrictamente necesario estaba prohibido para nosotras. Mi madre, muy intrigada, comenzó a ver que entraban señoras muy elegantes por el portón que daba a su pieza. Un día no pudimos más de curiosidad y mi madre lo llamó. Nos sentamos en el corredor. Recuerdo que, tomando una taza de té, le preguntó, ¿vende usted alguna cosa, Jarita? ¿Qué vienen a buscar esas señoras que lo visitan? Él se rió. Parece que no sabía por dónde comenzar. Y esa risita fue creciendo, y nosotras, al ver que no podía hablar, nos reíamos también. Por fin, mi madre le dijo, comience de una vez, Jarita, porque me estoy muriendo de curiosidad. Doña Transitito, le respondió él, se vienen a ver la suerte. Mi madre, muy sorprendida, le preguntó qué sabía él de eso. Es que se la va... ¿En qué se las ve? En naipes, siempre riendo, Jarita, le respondió que en una bola de vidrio y dijo, les voy a contar desde el comienzo. Venía yo por la plaza de San Francisco cuando de repente veo algo que brilla en el pasto. Era una bola de cristal grande. Salían como luces de adentro. La venía mirando y cuando siento que me tocan el brazo, era una señora que preguntó qué hacía yo con esa bola de cristal y yo, por hacerle una broma, doña Transitito, le contesté que era una bola mágica y que en ella podía leer la suerte. La señora me exigió que le diera mi dirección y me dijo que en la tarde vendría a verse la suerte. Yo pensé que le daría cualquier cosa y que seguramente ella me daría un peso. Llegó puntual, a los pocos días vino otra y otra, porque dicen que todo les sale cierto, me pagan y yo cada día que les cobro más caro y se van felices. A lo mejor tengo ese don que yo no lo sabía. Todo ese relato fue matizado con grandes carcajadas de los tres. Y Jarita siguió. Ahora pienso que ya no puedo seguir en esa pieza. Es muy chica. A veces se me juntan hasta 5 señoras al mismo tiempo. Vi aquí cerca una casita a donde me iré. Pero vendré todos los días,
porque yo a esta niña la quiero como a mis ojos, me dijo, mirándome con una ternura indecible que me hizo abrazarlo y besarlo. Ya no reíamos tanto, se nos iba Jarita, nuestro fiel compañero, y todo por esa bola de cristal que había encontrado en el pasto. Ya muy seria, mi madre le dijo, ¿y no cree que estafa a las señoras? Yo creo que ese trabajo no es honrado. El buen Jarita de nuevo rompió a reír a carcajadas. Si yo vendo felicidad, doña Transitito, a todas debe parecerle que les cobro muy poco. Nadie se va triste. A todas les resuelvo sus problemas. Soy muy honrado en eso, muy honrado, aseguraba muerto de la risa. A estas alturas de mi relato, Pablo se secaba las lágrimas de tanto reír. Puso una casita con sala de espera. Continué. Al comienzo venía a vernos todos los días. Después se hizo más y más importante. Iban a verlo hasta los pueblos cercanos. No tenía tiempo para nada. En las noches de invierno iba a comer castañas, que ahora pagaba él. Me llevaba dulces, siempre distintos. Bendito sea, yo casi no conocía las golosinas. Recuerdo que llegó la Navidad. De él recibí la primera muñeca grande, hermosa. Cuando la vi, quedé como paralizada. Estaba vestida tan elegante que casi no me atreví a tocarla. Ahora pienso en cuántas suertes habrá tenido que hacer para comprarla. Es curioso que ahora, después de tantos años, lo recuerde como si lo estuviera viendo. Hay ojos con alma, y Jarita tenía alma en los ojos. Creo que eso fue lo esencial en su triunfo como vidente. Y así, conversando poquito a poquito, nos habíamos comido todo lo que había en la mesa. Era muy tarde, es decir, muy temprano. Pronto comenzaría a amanecer. Teníamos un desorden general en nuestras horas de sueño, de comidas. Nunca mirábamos el reloj y así en la mañana bajábamos al comedor y cuando todos estaban almorzando, nosotros pedíamos solamente un café. Era nuestro desayuno. La dueña era muy simpática, nos protegía, sonriendo, movía la cabeza. En las noches nos dejaba comidas frías en nuestra habitación. Era nuestro ángel. Además, pedíamos mucho pan extra, a todas horas, siempre pan. Era para nuestras gaviotas, nuestro paseo obligado de todos los días. Hacíamos cosas tan simples que nos colmaban de felicidad.